noches, bendiciones, El Salvador, un placer volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Esta noche, más que esperada, noche de análisis de todos los jueves, el doctor Miguel Fortín Magaña nos acompaña esta noche, al igual que Dagoberto Gutiérrez, por supuesto, también desde Santa Ana, el doctor Oscar Godoy. Conversaremos, señores, sobre la extensión de las medidas extraordinarias nuevamente que el gobierno pretende seguir con este tema. Y es que hay posiciones encontradas porque de pronto el tema extraordinario ya no sería aplicable. ¿Cómo queda la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con relación a la emisión de aquel mandato donde la Fuerza Armada ya no tenía como grupo castrense que seguir en tareas de acompañamiento con la corporación policial, sino excepcionalmente? Conversaremos, por supuesto, de las últimas decisiones del presidente de los Estados Unidos en torno a la migración, Donald Trump, requisitos para adquirir la visa para los salvadoreños nuevamente van a tener otro tipo de exigencias y adicionalmente las finanzas públicas no son las mejores en El Salvador. Le planteamos la pregunta, señores, para que nos acompañe. Dice así: ¿ha disminuido la delincuencia en el lugar de su residencia tras las medidas extraordinarias según su experiencia? Cuéntenos. Un 26% dice que sí, que han reducido la delincuencia, estas medidas. Un 65% diametralmente opuesto dice que no. Un 9% en pequeña medida, 82 votos. Arrancamos la entrevista. Me incorporo, señor Dagoberto Gutiérrez. Un placer. Gusto. Le deseo buena salud. Gracias, a usted también. ¿Cómo se ha portado? Fundamental. Es que algo sé, por eso le estoy diciendo. Mal, así me ha contado. Me alegra que usted practique la transparencia, aunque no es lo mismo pedir perdón que pedir permiso. ¿Cómo? El doctor Miguel Fortín Magaña, caballero, me ha contado. Ya le dieron prórroga para que presente el trabajo. Miren, a los que ha llegado. Ya le dieron prórroga ahí en la universidad. No, mire, no permita que hable, doctor. De verdad. El doctor Oscar Godoy, caballero, un verdadero placer. ¿Cómo está? Saludos. Gracias. Ya vamos a arrancar, señores, con el tradicional collage de noticias. Antes, para darle forma a este tema e iniciar con los tópicos que ya adelantamos. Don Alberto, salgamos de los anuncios. Por favor. Un saludo a Juana del sopón típico. Tené cuidado, Juana, porque cuando llegues al cielo te van a pedir las cuentas de la gallina que has matado. ¿Usted anduvo en el sopón típico? ¿Sí? Pero sabes, Juana, que yo te voy a defender. Okay. Y luego... El tema es quién los va a defender a los dos. Un saludo a la Cecita ahí en el mercado San Miguelito. Una sopa de camarones brillante. Un abrazo, Ceci. A vos también, Rosita, y a Kevin. Sin embargo, cuiden los camarones porque se están terminando. Otto, ojalá que tu intervención médica salga bien. Muy bien. Y una felicitación por el año lunar que se celebró en estos días. Que todo te salga bien. Recordemos que este año se van a celebrar varios aniversarios. 100 años de la Revolución Bolchevique en Rusia. 100 años también de Monseñor Romero. 500 años del movimiento de Lutero en Wittenberg. Y quiero presentar este libro de la Fundación Eber, de la publicación Nueva Sociedad, es el número 266. Postprogresismo, crisis y derivas en América Latina. Aquí se examinan los casos de varios países suramericanos. Es importante para tener bastante claras las cosas. Esta es una publicación de minería de Edgardo Mira. Aquí se examina la situación de la minería en nuestro país. Es también de la Fundación Eber. Finalizo esto
porque este día parece un recordatorio del abogado del gobierno en el juicio contra el Estado, Luis Parada. La minería verde. Sí. Y Luis advierte a funcionarios del gobierno que dejen de estar dando esperanzas a los mineros. Hay una sentencia que debe cumplirse. Si hay funcionarios del gobierno enamorando a la empresa, ofreciéndole esperanza de funcionar aquí, la cosa se complica. Ay, Dios mío. Respaldamos la petición del doctor Luis Parada, que es el defensor del Estado de El Salvador. Bueno, hay gente Muy que no bien. termina de entender que las resoluciones se acatan porque Claro, se acatan, pero adicionalmente el fiscal general ha dicho que está complicado para el pago de honorarios de los abogados que representan en diferentes juicios a El Salvador. Dagoberto Gutiérrez, el gobierno ha arremetido contra Arena porque no quiere dar los votos sobre el debate de la prórroga de las medidas extraordinarias. Y otros dicen bajo el andamiaje que plantea de que son extraordinarias las medidas y que precisamente si usted viene refrendando esta posibilidad ya no es tan extraordinaria bajo la resolución de la sala, que la Fuerza Armada obviamente se está deslegitimizando o desnaturalizando la función que la Constitución le ha dado. Por favor. En todo este tema navega la relación desigual entre lo electoral y lo político. Los partidos se acusan de que la conducta del otro partido es electoral, y eso explica, a la luz de este razonamiento, la conducta de los partidos. Ahora bien, es que como parte del escenario hay un sacrificio de lo político a manos de lo electoral. Recordemos que lo político tiene un horizonte mayor que lo electoral. Lo mismo, el mismo terreno de la economía es político. Pero en este momento lo electoral se ha convertido en esencia y lo político aparece como accidente. Y la conducta de Arena tiene un sentido electoral, por supuesto. Y la conducta del partido FMLN tiene un sentido electoral, por supuesto. Este es un tema muy complejo en esta coyuntura. Ahora bien, pero también hay otra dimensión. Es la relación entre el partido Arena y la aprobación del presupuesto. Es que aquí, Arena, que se suponía o se sabía, al menos a partir de su propio horizonte, que tenía bajo control la situación, de repente no la tenía. Y el presupuesto fue aprobado, aun cuando tiene dificultades estructurales y constitucionales. Ahora bien, esta victoria del FMLN tiene sus riesgos. Esto puede ser un pastel envenenado. Primero, porque la Sala de lo Constitucional está conociendo recursos de inconstitucionalidad. Segundo, porque Arena tiene condiciones para cobrárselo. Y eso tiene que ver con los votos que necesitan para otros puntos pertinentes en la gestión gubernamental. Pero hay otra cosa. Esto se relaciona con los votos. Está bien con las elecciones, pero con los votos. Claro que en este momento no hay por qué votar. No hay por quién votar, ni hay para qué votar. Ojo, hay que observar el curso de las encuestas y cómo se está perfilando ese conocimiento. Dejo aquí este punto y lo sigo desarrollando en el siguiente momento. Ok, un amigo televidente dice, por favor manifieste fuentes confiables, hay presiones para que concilie la familia del abogado atropellado de la Corte Suprema de Justicia, el que habían dicho que era indigente inicialmente y luego recapacitaron. Coméntelo por favor. También el señor Brizuela, el exdirector del Colegio Médico, Milton Brizuela,
antes de operar en el Hospital Nacional Sacamil hay que ver el tema de las moscas. Uy, y manda la fotografía, por supuesto está en las redes sociales. Voy con usted, medidas extraordinarias, doctor. ¿Qué opinión le merece? Yo quisiera tomar este tema desde una óptica, por lo menos al inicio, una óptica ligeramente distinta, porque yo estoy extremadamente preocupado por una serie de circunstancias que uno está observando en el gobierno y que de alguna manera pues necesitan una serie de medidas que dicen que son extraordinarias, pero en el tiempo se han mantenido y ya parecen ordinarias más que otra cosa. Pero lo que me preocupa es algo que de alguna forma se vislumbra detrás. Por ejemplo, en estos días anteriores, perdón que me medio salga del tema, pero en estos días anteriores hemos conocido de un panfleto que ha sido repartido por personajes del Ministerio de Educación o del gobierno en las escuelas, en donde llama enemigos suyos a los sindicatos, a muchos de los rotativos o medios de comunicación y a los partidos de oposición. Este panfleto es extremadamente preocupante, a considerar con que además el gobierno ha empezado a hablar sobre la posibilidad de tener comités de barrio. Y finalmente sobre el aspecto que ya hablamos bastante o se ha hablado bastante, pero que no por ello ha pasado de la palestra, que es el espionaje a través de todas estas cosas, de los micrófonos ocultos en las gremiales o en las organizaciones que ellos consideran sus enemigos. Si uno lo empieza a analizar, uno se empieza a dar cuenta que a lo mejor nos estamos acercando a un Estado que pretende dejar la democracia de lado y que empieza a señalar a todos los adversarios como sus enemigos. Y esto a mí me parece extremadamente preocupante. Me parece extremadamente preocupante porque en un momento determinado ocurren cosas como una impunidad pues absoluta y desbordante, en donde algunos de sus las personas que representan al gobierno casi se mofan de la situación en la que estamos viviendo. ¿Cuál es el caso del secretario Chicas cuando habla del indigente como si estas fueran vidas que no valieran? Y de nuevo viene alguien a recoger, porque lo que sucedió fue que recogieron aparentemente la documentación de este abogado. Entonces, es el momento en donde estamos viendo que hay una serie de actitudes en donde se pretende ocultar información, en donde se pretende ocultar una realidad pues nacional de problemas y de dificultades, y en donde al final se dejan las medidas extraordinarias como una cotidianidad. Entonces se empieza a perder el Estado de Derecho. Si lo del espionaje, lo de la tecnología que se ha descubierto en todos lados no es un elemento aislado como parece ser, entonces nosotros estamos delante del principio de lo que pudiera ser un Estado totalitario, y esto no podemos dejarlo de lado y hay que investigarlo. Doctor Fortín, bueno, Roberto Sorto, voy a compartir una pregunta que me pareció interesante. Muchísimas gracias. Roberto dice: noche de película con los macizos del análisis. Ustedes son los macizos. Gracias, Roberto, pero me pareció interesante la pregunta y yo la quiero trasladar. Acá está. Roberto dice, bueno, Elenita Martínez, muchísimas gracias. Y en efecto lo que usted dice, la oración es poderosa, que es el mensaje que usted tiene en su Twitter. Roberto dice: medidas extraordinarias, doctor, muy bien, todo muy bonito, caro por cierto, dice, pero ¿qué va a suceder cuando terminen las medidas extraordinarias? Porque así como veo la situación desde mi punto de vista, esto luce mal. ¿Se acabará la violencia realmente en El Salvador? Lo dudo. Para mí se debería de aceptar que vivimos en un nuevo tipo de guerra y hay que aceptarlo para darle la solución como es. Es decir, lo que hablábamos el día de ayer, que salga la Fuerza Armada de una vez por todas.
Eso es lo que dice, ¿qué va a pasar cuando quiten las medidas extraordinarias? Y es que eso es lo que pasa, ¿verdad? Es decir, que al ir quitando las medidas extraordinarias, al irlas quitando, pues entonces resulta que la violencia se vuelve a desbordar, si es que alguna vez fue contenida, porque como ya no hay ningún estamento que pueda decirle a la población, miren, este es el número real de homicidios o de lo que sea, porque ya medicina legal fue anulada en el tiempo, pues entonces ahora ya realmente no se sabe cuánto es lo que de verdad está ocurriendo en el país. Pero en todo caso, resulta que esas medidas extraordinarias traen aparejadas un montón de elementos que son extremadamente interesantes para ser estudiados, como por ejemplo el hecho de con qué dinero se financian, de dónde sale ese dinero, a dónde va ese dinero. Existen mecanismos de control del Estado para que no haya gastos superfluos, etcétera, solo por hablar de elementos económicos, sin considerar por el otro lado el hecho de que efectivamente El Salvador se acerca mucho, como el mismo arzobispo lo dijera ya hace varios años, a un Estado fallido. Y claro, esa palabra no nos gusta y parece que es una mala palabra, y yo no estoy diciendo que ya estamos en él, pero nos estamos acercando en un momento en donde los funcionarios llegan a tener el descaro realmente de no hacerle caso a la ley, de decir, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia pues no le van a hacer caso. Le voy a poner un ejemplo. El presidente de la República, la Corte dijo que no había que salir del país, que no podía hacer viajes sin pedir permiso. ¿Cuántos permisos ha pedido el señor presidente? Ninguno, simplemente ya no importa la ley. Entonces, delante de unas medidas extraordinarias en donde llamamos además eventualmente a comités de barrio, en donde vemos a todo el que no piensa igual que nosotros como un enemigo y lo empezamos a señalar para que las demás personas los ataquen, en donde vemos a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional también como enemigos, estamos en un peligro inminente y hay que denunciarlo antes de que sea muy tarde y ya no tengamos nada que denunciar. Doctor. Bueno, no hay que olvidar el contexto en el que estamos. A veces la tensión propiamente electoral nos distrae de lo político estratégico. Esto lo he repetido yo en muchas ocasiones, de que los partidos principales siguen en un proceso de trabajo propiamente electoral, y ahí es donde vemos la gran tensión entre Arena, el FMLN y el gobierno. Por un lado, el gobierno está en una crisis financiera desde hace ratos, pero también, aparte de la crisis financiera, tiene una crisis de cumplimiento de promesa y una crisis de capacidad de gestión pública. Yo a veces pienso que la gente del gobierno no es que sea mala o que tenga malas intenciones, sino que llenaron el aparato de gobierno con una cantidad enorme de gente sin las capacidades mínimas para ejercer gobierno. Cuando uno hace simples ensayos en diferentes instituciones públicas, uno puede ver la cantidad de gente para hacer un simple proceso, que en manos de los privados podría tardar 10 minutos, en el sector público se tardan 4 días, además de que es caro. Entonces, ¿se vació el partido en el gobierno? Se vació el partido. Lo mismo que las empresas Alba Petróleo. Más que vaciarse el partido en el gobierno, el gran problema es que ese partido que se vació en el gobierno no es un partido con credenciales de capacidad de gestión, ¿verdad? Si fuera un partido de cuadros técnicos y de cuadros con capacidad de gestión estratégica del gobierno, no importaría que se vaciaran, al contrario, pudiera ser quizá bueno. Pero es un problema de capacidades, ¿verdad? Y claro, uno entiende, pues, irse a la guerra por un montón de tiempo no permite estudiar, ¿verdad? Y hacer currículo, así de simple. Lo otro es que Arena, por su lado, cae en la trampa, en la emboscada, ¿verdad?, de un diálogo de estrategia y táctica propiamente del FMLN y del gobierno, donde Arena se mueve bajo la agenda que le determina a su adversario. A mí me preguntaron un día de estos que si Arena había cometido un error de salirse de la mesa de diálogo. Y yo decía que el error es haber entrado, ¿verdad? En esas condiciones, en ese contexto y en esta temporalidad, no hay condiciones objetivas y materiales, dirían los marxistas,
de abrir una negociación de Estado, una negociación donde uno pueda poner los intereses del país en una mesa bajo la confianza de que los diferentes liderazgos van a ser serios y van a ser honestos con la gente. Arena mejor debe ver hacia adentro, ¿verdad? Porque adentro es donde está un conflicto que hay que resolverlo. Y es un conflicto que le puede poner en riesgo la oportunidad de acceder de nuevo al poder. Antonio Gramsci se refiere a esto como la crisis orgánica de hegemonía, que no es más que la resistencia y contrarresistencia entre bloques, grupos de poder dentro de una misma estructuración orgánica que luchan por la hegemonía interna, lo cual puede volverse más difícil si se toma en cuenta que se está abriendo el proceso electoral y hay que elegir candidatos, y eso vuelve más difícil el contexto. Pero en todo caso, suponiendo que hay que entrar a un proceso de diálogo y de negociación, el tema de presupuesto y de darle más dinero al gobierno no creo que sea el centro que debe interesar, porque eso podría contar en contra de Arena. Arena puede legitimarse política y electoralmente y socialmente, mejor dicho, si busca abrir un espacio y una dinámica de negociación, de diálogo, pero donde Arena ponga al centro de la mesa los intereses objetivos de la gente, no los intereses de los empresarios, no los intereses de los dirigentes del partido, no los intereses de su fracción parlamentaria, son los intereses del pueblo. Si se va a hablar de cómo resolver el problema, pero en serio, de la seguridad, de la crisis de atención a la salud, las moscas en los quirófanos es una bofetada a la ministra de Salud, ¿verdad? Una bofetada política. El problema de la seguridad y la calidad educativa es un problema muy serio. La deserción escolar por la violencia, la instrumentalización del poder para mover profesores de uno y de otro lado para castigarlos en un juego de resistencia con el gobierno, la falta de oportunidades y de trabajo, el alto costo de la vida. Si Arena baja, porque abajo está la verdad del pueblo, y sube esos problemas para discutirlos con el gobierno, ese puede ser un giro pragmático de política estratégica. Seguir en el juego de la tensión y la contratensión propiamente electoral no le interesa a la gente, sencillamente. Ok, déjeme comentarle dos cosas. Steven Eduardo Romero, excelente entrevista. Tengo apenas 17 años, pero me gusta cómo debaten y nos abren la mente de la política a todos nosotros. De ahí Carolina Beltrán, cuidado doctor Fortín, si usted dice semejante mentira, será también enemigo del gobierno. Está prohibido decir que estamos en un estado fallido, es decir, sí, claro, lo pueden poner como no grato, pero adicionalmente dice Alex Solís, muy buenas noches señores, salúdenme a los señores panelistas. Alex ya lo hizo. ¿Cómo es posible que se menciona de las medidas extraordinarias por parte del gobierno y otros sigan el quehacer de dialogar? Como ejemplo, el señor Rodolfo Parker, el secretario del partido PDC, habla de aceptar el diálogo con las pandillas. ¿Qué comentarios le merece? Pero un amigo televidente dice particularmente a usted, señor. Pregúntele al doctor Fortín, como exdirector de Medicina Legal, cómo es que no dejaron entrar a la esposa de inicialmente el indigente, luego el abogado de la Corte Suprema de Justicia, para ver si estaba su esposo desconocido en Medicina Legal. Pues más bien habría que preguntarle al director si es que existe actual, ¿verdad? Pero es totalmente penosa la respuesta que dio el señor Chicas. A mí me ha avergonzado como salvadoreño, realmente el desprecio con el que empezó a hablar de un salvadoreño que era indigente. Después resulta que no era indigente, pero hombre, pero es que no puede ser esa la solución si aquí se mueren mil personas, dice, en los accidentes de tránsito. Por Dios, ¿cómo es posible que digamos estas cosas de una manera tan indiferente delante de lo que está sucediendo? ¿Cómo es posible, como decía el doctor, que haya moscas, y también el licenciado, cómo es posible que haya moscas en el quirófano de un hospital de primer orden como el Hospital Sacamil? ¿Cómo es posible que nada de esto ya nos interese aparentemente o no nos llame a la reflexión, y que sigan los festivales del buen vivir, porque para eso sí hay dinero? Eso es indignante. Y yo verdaderamente
me avergüenza cómo Medicina Legal ha ido retrocediendo en este tiempo por el uso y abuso de la presidencia de la Sala de lo Penal, que realmente le importa un bledo lo que es Medicina Legal. Ok, un amigo televidente habló desde Santa Ana, la ciudad morena, la capital del cielo, perdón. Le hablan ahí. Una amiga televidente fue, sí. No fue amigo televidente, según me comenta el productor, y les traslada a ustedes, señores, a ustedes los panelistas, que por qué ustedes no hacen su propio partido político, por qué no se tiran como fórmula presidencial, porque gente como ustedes es la que necesita El Salvador. Lo dijeron así, señores, y yo se los traslado. Pausa, ya volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Gracias, doctor Fortín, por moverse. Era importante. Señores, fuimos a la calle y le preguntamos a la población salvadoreña qué piensa usted con relación a la implementación nuevamente de las medidas extraordinarias. Y esto nos dijo la población salvadoreña abordada por las cámaras de Canal 33, 8 en punto. Yo pienso que sí, porque hay demasiada delincuencia, uno no puede andar tranquilo en los buses sabiendo tanta delincuencia que hay. A veces uno sin querer lleva sus cosas y de repente se sube alguien y a veces se hacen pasar hasta por vendedores. No, tienen que ya esforzarse por ya detener esto, ya demasiado tiempo, mucha burocracia, no sé qué pasa, pero nosotros los que andamos en la calle somos los que sufrimos las consecuencias de andar aplazando tanto medidas que de verdad deben de funcionar. A mí me parece una muy excelente idea. La verdad es que se han visto los logros que se han tenido con la implementación de estas medidas extraordinarias, tanto en la baja de los índices de delincuencia, asesinatos y también el encarcelamiento de estas personas, ¿verdad? Para mí que no va a ocurrir nada con que ellos hagan o no hagan algo, siempre la situación va a seguir igual porque a la larga el sistema siempre va a estar de esa manera, pues. O sea, no va a mejorar nada con que ellos hagan o no hagan algo en contra de la delincuencia. Es más, yo creo que va a aumentar la delincuencia más en vez de que se solucione porque nada, resuelven pues. Eso es lo que opina la población salvadoreña. Enséñeme, doctor, lo que me estaba mostrando. No, pero no eso, esto es un programa serio, no me vaya a enseñar. Usted es un sinvergüenza. O sea, ya porque le dieron prórroga para que entregue el trabajo, ¿piensa usted que va a venir a hacer changoneta? No le ayudo a hacer el trabajo, ahora fríguese, en público. Ya van a pensar que lo fusilé. Enséñeme el comentario. Quiero mandar un comentario a una amiga televidente que la apreciamos muchísimo, Rosa María Fortín. Muchísimas gracias por estar pendiente. Y bajo el comentario, caballero, usted, su amiga televidente de Santana, que tiene un gran pegue en el 2017, Dagoberto Gutiérrez, arrasador. Usted viene intratable este año, señor, con el sexo femenino. Dice ella, permítame, es capital del mundo, sucursal del cielo, consumar océano, Coatepeque. Qué bárbaro, increíble. No dejan nada para los argentinos. No. O sea, son los argentinos y doña Rosa María Fortín. No, los dos. Todos los santanecos son así. También, perfecto. Don Dagoberto Gutiérrez, voy con usted, por favor. Medidas extraordinarias. Claro. Estamos desarrollando una serie de ideas relacionadas con este tema. Porque en una primera mirada se presenta como una confrontación entre Arena y el FMLN, pensando en una decisión de la Asamblea Legislativa. Es importante establecer que en realidad aquí no hay confrontación ideológica, en el fondo tampoco confrontación política, porque tanto Arena como el FMLN fueron establecidos como las vigas maestras del régimen político imperante en el país. Muy bien. Pero en una primera mirada aparece una situación avecindada con la confrontación. En realidad se trata de disputa. Es una disputa por el control del botín de la administración de la cosa pública. Este es el punto. Aparentemente esto se resuelve en el terreno electoral.
aparentemente se resuelve en ese terreno. Esto es muy importante porque se trata de un pleito por quién controla el botín de la administración de la cosa pública. Los partidos políticos actúan como si no pasa nada y como si no ha pasado nada. Hay un discurso en el Tribunal Supremo Electoral. Supuestamente hay un pensamiento preparatorio de las votaciones del otro año. Y todo se presenta como normal. Es de esperar que el pueblo sepa que la solución de esta crisis no pasa por la votación. Y lo que hay en este momento es justamente esa disputa. Pero hay otro factor. Se trata de una figura de medidas. Cuando una situación requiere para su abordaje medidas, quiere decir que es una situación bastante resuelta, bastante trabajada, porque requiere medidas, simplemente medidas. Ahora bien, ¿cuál es la situación que se está enfrentando? Es la guerra. Es la guerra. Estamos hablando de la guerra social, que se larvó desde hace 25 años, cuando terminó la guerra civil y cuando se sentó las bases de la alianza entre estos dos partidos políticos y se montó un régimen político y un modelo económico. Muy bien, allí arrancó la actual guerra social. Ahora bien, en el diseño electoral, las pandillas tienen las condiciones para convertirse en interlocutores. Porque en este momento y desde hace tiempo, las pandillas son las que controlan los territorios y controlan las comunidades, las salidas, las entradas, la forma de vida de las personas en esa comunidad. Si alguien quiere hacer campaña electoral, si alguien quiere hacer propaganda electoral en algún territorio, deben hablarlo con las pandillas. Esto establece una serie de términos de negociación. Vean la coyuntura. Vean la coyuntura. Ahora, esto lo saben los partidos políticos. Y esto lo saben también las pandillas. Ahora, y lo saben los de las medidas extraordinarias y los que están implementando políticas operativas de aniquilamiento, lo saben también. Miren la complejidad de la coyuntura. Y finalmente, la construcción de un partido político es un camino. Un partido político es parte del Estado. Pero no te equivoques, no te equivoques. Si los partidos políticos son empresas que participan en el negocio de la política, hacerse esa empresa y participar en ese negocio no es fácil. No creas vos que cualquiera se mete a organizar un partido político y lo inscriben. No. Para empezar, no lo dejan inscribirse. Claro. Se trata de que el pueblo sea capaz de construir su propia fuerza política. Se trata de que el pueblo haga su escuela política y que haga política para poder participar en política. Luego explico la diferencia entre hacer política y participar en política. Ok, déjenme saludar, señores, a uno de nuestros patrocinadores en 8 en punto. Greenflex promueve la movilidad y la flexibilidad de tus articulaciones. Mejor consejo que le podemos dar acá en 8 en punto. Como esta noche las damas realmente se han desenfrenado por mandar felicitaciones para ustedes. También lo hacen con el doctor Oscar Godoy. Felicítemele por la intervención que ha tenido y ojalá lo escuchen
en mi partido. No sé a qué se refiere porque me dijo que no dé el nombre. De usted, no, también damas, pero usted es una persona casada, yo no puedo decir nada. Por supuesto. Pero hay más caballeros que le igual tiran. que usted. No, por eso yo me guardo para mi señora. Sí, lo felicito. Voy con usted las medidas extraordinarias, por favor. Bueno, pensándolo bien, igual que usted también, ¿verdad? O sea, igual que todos. Pero usted está casado. Todos estamos casados aquí. No, pero no parece. De una u otra manera. No parece. Y el que lo vea en cipote a uno no quiere que uno no se meta en lío. Sí, el que anda con gato me han dicho, bueno, dígame. No son serios ustedes. No, realmente yo, y hablando seriamente, pienso que las medidas extraordinarias difícilmente van a tener éxito porque no se han considerado elementos esencialmente importantes, entre ellos el hecho del control territorial. La realidad es que, como se decía hace un rato, las maras controlan buena parte del territorio. Y al controlar buena parte del territorio, mientras el Estado no vuelva a hacerse cargo de ese territorio, que es parte de lo que hacen los estados que no son fallidos, esto es controlar su territorio, mientras esto no suceda, vamos a tener el miedo de la población. Y mientras la población tenga miedo, va a estar paralizada, simplemente porque ha dejado de creer en las instituciones. Simplemente porque el salvadoreño promedio no sabe en quién confiar, no sabe quién puede estar detrás de las maras, no sabe si dentro de la policía hay personas que están metidas en las maras, o si dentro de la fiscalía, o si dentro de cualquier otra institución. Los salvadoreños estamos secuestrados por el miedo. Y delante de ese secuestro por el miedo, que es producto de la incapacidad de los gobernantes, realmente nosotros nos quedamos esperando a que venga alguien de afuera, y por eso es que el salvadoreño promedio también pide insistentemente la CICIG, o pide insistentemente que venga alguien del país del norte o de cualquier otro lugar a defendernos, porque ya no creemos en nosotros. El gran problema nuestro es ese. El salvadoreño ha dejado de creer en sus instituciones. ¿Y cómo no va a dejar de creer en esas instituciones si están manejadas por personajes que dan vergüenza? ¿Cómo no va a dejar de creer en esas instituciones si de alguna manera ve la corrupción galopante y flamante que se incendia a todo el país y donde nadie dice nada? En donde vemos desde un Ferrari que choca misteriosamente sobre un redondel, que ya no podrá chocar más porque ahora hicieron un paso para los Ferraris por la parte de abajo, hasta cualquier otro personaje que es capaz de resultar de la manera más impune. ¿Qué no es sino impunidad el hecho de que un ser humano haya sido asesinado, carretera a la libertad, y el carro que iba, en el que aparentemente iba el señor, el jovencito este, que es el nieto del señor presidente de la República, se encarga toda el aparato del Estado de borrar huellas, aparentemente, porque es hasta varias semanas después cuando aparece la Fiscalía investigando esto? No es lo mismo. No es lo mismo este señor que era sustento de sus padres y de su hijo que el abogado que fue también golpeado y que salió huyendo y que también se le quitaron las cosas a través ahí cerca de Soyapango. No es eso impunidad, no es eso corrupción. Por eso es que no creen los salvadoreños en las autoridades, y esa es nuestra tragedia. Ok, doctor Godoy, voy con usted, por favor. Bueno, voy a comenzar con lo último que dice el doctor Fortín. Yo no sé si realmente esa es nuestra tragedia, porque es cierto que en todo este tiempo la gente se muestra descontenta, molesta, indignada por la calidad de políticos, por la calidad de instituciones, pero va a ver usted que en marzo del otro año la gente va a estar dividida en dos bloques, los de Arena y los del Frente, y van a votar. Entonces el problema es otro. Y aquí le pregunto yo a Dagoberto, los partidos hacen un gran esfuerzo para mover las emociones de la gente. Y ya está probado por largo rato que el ascenso política o la política emocional no transforma, no genera rupturas en el estado de las cosas, mucho menos en las cosas del Estado, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo hacer para mover la razón de la gente? De una población que no eleva su cultura política en el sentido de, así como lo pide Dagoberto, de pensar más la política, de ser más exigente con la calidad de candidatos, de ser más verificadores del cumplimiento de promesas de los funcionarios que están más directos, por ejemplo, sus alcaldes, ¿verdad? ¿Qué les ofrecieron hace 2 años y realmente qué han hecho? ¿Qué tan capaces han sido? Alguna gente se deja llevar por lo popular y la humildad y la apariencia de buena gente de los funcionarios y los candidatos. Pero el ciudadano debería aprender a medir de otra manera. Eficiencia, eficacia, incidencia, resultados concretos. Porque en teoría el poder está en el voto de la gente, pero la gente no hace uso del poder, lo transfiere de una manera no racional. Cierto. Entonces, ¿será el problema de la mera indignación y el descontento? ¿O estamos ante un problema de cultura política que eso requiere un trabajo de otro tipo? ¿Verdad? Obviamente, en un país donde no tenemos liderazgos estratégicos, es bien difícil, ¿verdad?, claro, hacer ese tipo de transformaciones, porque ¿quiénes dirigen los partidos políticos? ¿Verdad? Si ustedes ven, los partidos políticos siempre están en función electoral. Y uno creyó, ¿verdad?, que con el voto por rostro y con la entrada de jóvenes a la asamblea iban a haber transformaciones, pero no, hemos visto cómo se incrementa el activismo electoral con apariencia política. Hay un déficit de parlamentarismo, hay un déficit de negociación estratégica, hay un déficit de capacidad para comprender los problemas del país. Pero eso por último se puede quedar de lado. El gran déficit es de ética política. Y la ética política, en el sentido más llano, tiene que ver con que los poderes aseguren que la gente tenga oportunidades para mantener y reproducir su vida. Es decir, que tengan comida, que tengan trabajo, que tengan seguridad, que tengan educación. Ética de vida. Si los políticos no son capaces de trabajar sobre eso, uno entiende que están siempre en función autocentrada, en una forma de corrupción de la política, como lo dicen algunos autores. Lo otro, ya dejando esto de lado, es el tema de las medidas de seguridad. En primer lugar, no hay que perder de vista que no solo se discute el tema de aprobar o no la prórroga de que sigan las medidas de estas medidas especiales, ¿verdad? Bien decía Dagoberto, son medidas, ¿verdad? Es decir, se acepta de entrada de que hay una carencia de políticas públicas estratégicas en materia de seguridad. Entendida la política pública como aquel conjunto de soluciones y flujos de información y poder orientados a resolver lo estructural de un problema, en este caso de la seguridad. Pero en un país donde no tenemos diagnóstico científico de la violencia y de la delincuencia, ni las universidades hacen ese tipo de investigaciones, y las que se han atrevido, lo que hacen no es más que sociometría de la seguridad. ¿Cuántos muertos son? ¿Qué edad tenía el muerto? ¿Qué edad tenía el que lo mató? ¿Cuánto cobró de renta? ¿Cuántos denuncias? Esa sociometría no nos sirve. ¿Cuál es la fundamentación psicosocial y la fundamentación política que está a la base de este problema y que va a seguir estando por mucho tiempo? En un país donde el gobierno, cuando plantea medidas de seguridad y las defiende para que se las prorroguen, acepta que su gran estrategia, País Seguro, le fracasó. Y era obvio que le iba a fracasar, porque País Seguro es un documento y una propuesta ecléctica que no tiene razón científica en su diagnóstico y que no tiene pertinencia en el cruce técnico y en el dato del conocimiento de la realidad científica del problema, y que ¿qué más puede esperar uno si los mismos que han estado a cargo de la seguridad en este país siguen estando por largo rato? ¿Quiénes son los funcionarios de policía que dirigen la seguridad en este país? ¿Cuánto tiempo han estado en policía? ¿Cómo uno puede esperar que haya realmente transformaciones de concepto, de percepción, de planteamiento, de pertinencia en materia de seguridad pública? Obviamente, en un contexto como ese,
se requiere que quienes saben entren a la política, porque hoy el poder lo tienen quienes no saben. Ok, tengo que ir a una pausa, caballero, 1 minuto tengo, usted me pidió tiempo. Al regresar vamos a cambiar de tópico. Ese es un punto fundamental. Los partidos políticos trabajan en base a una serie de principios claves. 1, el que vota no elige. Escucha bien, por favor. 2, el que vota, vota por un candidato y no por una persona. Pero el candidato no es el que asume el cargo público, sino la persona. 3, esto está contenido en el artículo 125 de la Constitución. Oí el texto, dice el artículo: los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Cuando uno lee esto por primera vez, piensa que el mandato imperativo, que en la Constitución está puesto en minúscula, es cualquier cosa. No lo es. Este es el poder de la gente. Ok, vamos a una pausa, ya regresamos. Nos desplazamos rápidamente, estamos de regreso. Muchísimas gracias por su preferencia. Aquí vamos de nuevo. Déjenme compartir las frases célebres. Nosotros las llamamos las postales de la pasión, porque además, obviamente, de tener la gracia y el favor de Dios acá, en Canal 33.8 en punto, por supuesto que nosotros tenemos esa pasión, que es la que nosotros nos elemento distintivo y nos motiva para seguir adelante. Arena hace mal en negarse a aprobar las medidas especiales, dijo Juan Ramón Medrano el día de ayer en un programón como el de esta noche. Es necesario brindarles al país un informe de resultados de las medidas extraordinarias, dijo Juan José Martel. Arena y FMLN tienen sus brazos financistas para las actividades políticas de ambos partidos. No es de extrañarse, dijo Julia Evelyn Martínez. Señores, nos incorporamos y vamos a abordar lo que está sucediendo en aquel país del norte. Acompáñenme, producción, con esta nota de última hora, donde precisamente el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el magnate Donald Trump, por orden de él, endurecen los requisitos para la visa hacia Estados Unidos. Ya él lo dijo, el embajador de Estados Unidos con sede en Colombia, van con Brasil, el Cono Sur, y por supuesto combate a la corrupción. Ya dijo que van detrás de ello y arrancan, por supuesto, con Centroamérica. Don Dago, voy con usted. Es conveniente situar esta situación en el escenario planetario en que se desarrolla. Y estamos ante una confrontación entre un mundo unipolar y un mundo multipolar. Las condiciones han cambiado tanto en términos de correlación política, económica y militar, que para Estados Unidos, en tanto imperio, no resulta favorable el afán de mantenerse como regente de un mundo unipolar. Y aparecen otros centros de poder en varios terrenos que no planteen el desaparecimiento de ese imperio, sino que el mundo sea multipolar, con varios centros en distintas áreas. Este es el debate. En ese afán, en los Estados Unidos, con Trump, que es un bloque financiero multipolar, se plantea el retorno al Estado. Escucha bien esto, por favor. El retorno al Estado. Esto es fundamental en esta coyuntura, pero supone el desmontaje de la globalización y el establecimiento de políticas proteccionistas. Y vos pensabas que Estados Unidos vendía todo lo que se vende en el mundo, pero ya parece que Estados Unidos compra todo lo que se produce en el mundo. Claro que también vende,
El proteccionismo resulta una viga maestra de la política que se está estableciendo. Trump, observa esto por favor con cuidado. Está cumpliendo paso a paso a lo que se refirió en su campaña electoral. Paso a paso. Incluso las medidas más grotescas, como la del muro, está estableciéndole un plazo y con un lenguaje claro, directo. No hay que olvidar que esta persona no pertenece al establecimiento político tradicional en donde la gente deja de hablar claro y habla de manera oscura, con otros sentidos. No pertenece a ese mundo. Hay un lenguaje claro, un lenguaje directo, en donde resulta difícil equivocarse con sus objetivos. Esta medida, por ejemplo, a la que se ha referido Sergio, es parte de la lógica proteccionista. Ahora bien, esto tiene de manera inmediata dos consecuencias. Primero, la división en el seno de esa sociedad. No ha sido hasta ahora una sociedad unida, pero desde largos años hasta hoy, las grietas están apareciendo. Todos sabemos los múltiples crímenes que se dan en colegios, en centros de estudio, en aeropuertos, en centros de trabajo. Pero hoy, en este momento, eso está allá. División interna, pero luego también división internacional. Los que hasta ahora eran socios de los Estados Unidos ya no lo son. Observa con atención la posición de la Unión Europea. Trump ha establecido que va a cesar la asistencia militar a Europa. Muy bien. Mientras Inglaterra se retira de la Unión Europea. ¿Ves el diseño que se está planteando en el mundo en este momento? ¿Podrá cumplirse todo este planteamiento? Está haciendo todo lo necesario para cumplirse. ¿Cuál es la política del gobierno frente a esta situación? ¿Se trata simplemente de medidas? Y entonces hay que adoptar medidas frente a las medidas. No, se trata de un viraje histórico. ¿Cómo lo está entendiendo el actual gobierno de El Salvador? Uno no lo sabe, pero debiera entenderlo en toda su complejidad. Ojalá pongan a su gente más estudiosa a elaborar posición sobre esto. Ok, Yanira Galdames les manda saludos a los tres, dice felicidades a este panel full extras de lujo. Muchísimas gracias. Usted me dijo que yo lo hiciera, que extendiera este saludo y así lo he hecho. William Jacobo, muchos esperan que actúe Trump como político, pero no lo es. Jos Ernesto Alamid, necesitamos que se le dé el tiempo de este programa. Perfecto, siga prefiriendo nuestros patrocinadores para que ellos puedan ayudarnos con elevar el tiempo en este programa. Vili Machuca, Sergio, el martes 17 de enero salió un artículo de la prensa gráfica muy importante, opiniones muy buenas sobre, de nombre, cuando se caen los muros del populismo, recomiéndelo, ya lo hicimos. Ramón Guevara, William Jacobo, gracias por sus comentarios, voy con usted. Yo pienso que la condición humana es curiosa porque con frecuencia tenemos una especie de doble moral. Por ejemplo, criticamos el hecho de que el presidente de los Estados Unidos esté haciendo tales o cuales medidas, cuando realmente el presidente de los Estados Unidos a quien le tiene que dar cuentas si hace un buen o un mal trabajo es al pueblo de los Estados Unidos. Porque al fin y al cabo, él hizo una serie de propuestas absurdas, algunas a juicio de los de afuera, otras no, pero lo que él ha propuesto es una serie de medidas con el ánimo de mejorar la calidad de vida de la gente de su nación. La realidad es que esta doble moral nuestra
la de los humanos, digo, es como curiosa. Vean ustedes el caso, y lo digo con todo respeto para nuestros hermanos mexicanos, pero miren ustedes cómo no deja de ser curioso la rasgadura de vestiduras sobre el muro que pretenden hacer los estadounidenses en su frontera sur, la norte de México, cuando México tiene un muro en la frontera sur de ellos. Con Guatemala. Con Guatemala. Es decir, ahí no hay ningún problema. Si ellos hacen un muro en la parte baja, entonces no hay ningún problema, porque ellos se están defendiendo de los migrantes centroamericanos horrorosos y todo lo que usted quiera. Pero se rasgan las vestiduras cuando les van a hacer lo mismo a ellos en el norte. No es lógico. Esa es la doble moral. Hombre, no es lo lógico hacer que un país produzca. No es lo que un país debería de hacer, que sus niveles de producción aumentaran, que la calidad de vida de sus habitantes fuera una calidad mejor, que hubiera una mejor salud, que hubiera una mejor educación, que hubiera seguridad. Nuestro país debería de estar preocupado en resolver sus problemas. Lo que es penoso es que nuestra principal fuente de divisas son los humanos que nosotros deportamos por la inseguridad y por la violencia y por la falta de medidas de higiene y de salud y de educación adecuadas. A estas personas que nosotros, digo, por esas circunstancias deportamos hacia los Estados Unidos, a nuestros compatriotas, y los dejamos que se vayan, y después vivimos de las remesas que ellos mandan. Y nos contentamos con el hecho de que en algún pueblo, sobre todo el oriente de la República, ahora ya no se habla español. Y la gente dice en la entrada de un pueblo, porque así dice "Welcome to Intipucá". No dice ni siquiera "bienvenidos a Intipucá", sino "Welcome to Intipucá". Entonces, realmente tenemos un país en el norte que ha sido gran aliado de El Salvador. Que si Trump va a cometer errores o cuestiones que van a afectar la economía de ese país, bueno, ya serán los estadounidenses los que le pidan cuentas a Trump de esto. Lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es empezar a ver cómo producimos, y tenemos que empezar a ver cómo mejoramos la educación y cómo mejoramos la salud y cómo mejoramos la seguridad, porque el problema nuestro es por qué los salvadoreños migran y por qué las cosas están así aquí en El Salvador. Doctor Godoy, por favor. Bueno, yo tengo un planteamiento diferente en el que no termino con la idea de desglobalización, sino que yo estoy pensando en una neoglobalización. Recordemos que hace ya un par de décadas o un poquito más que cayó el bloque soviético. Todo el mundo pensaba de que podía venir una crisis de los mercados, etcétera. Y todo el mundo también advertía, ¿verdad?, que venía una crisis del capital y todo eso, pero el capitalismo dio muestras de que podía replantearse. Y en lugar de capitalismo aparecieron los capitalismos, ¿verdad?, que tenían que ver con cada una de las concreciones sociales y territoriales del mundo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en la entrevista pasada Sergio preguntaba que si iba a haber un cambio en el orden político internacional. No hubo tiempo para ampliar un poco más, ¿verdad? Pero recordemos que en sentido así inmediato, el orden internacional tenía unas características de tensión, ¿verdad?, en toda la Guerra Fría. Cuando cae el bloque soviético, aparece la distensión o disuasión en algún momento, que termina en una gran distensión y que abre a un nuevo periodo de cooperación entre los países en un replanteamiento de la política, de la geopolítica, donde los países abren ese gran espacio de la cooperación que hace que se consolide el modelo de la globalización o mundialización, como algunos le han dado en llamar. Pero el esquema político de eso era un imperio que pasa de la bipolaridad anterior de Rusia, de la Unión Soviética y Estados Unidos, pasa a constituir un imperio multipolar donde la Europa Central, Rusia, China, adquieren una relevancia y un rol diferente en la geopolítica. Y los Estados Unidos tenían sobre eso un liderazgo, pero un liderazgo compartido. Trump lo que está proponiendo es seguir con el imperio, pero bajo un modelo de hegemonía total de los Estados Unidos. Y esas son las tensiones y las resistencias que vamos a ver, porque va a tener que peleárselas con China, con Rusia y con Europa Central. Y con Japón.
con Japón. Pausa, señores, ya volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. De verdad que la pasamos bonito. Don Dago, Suerte. siga comiendo yuca. Eso le ayuda bastante a usted en la. Mire la. Te agradezco el pan. No, pero lléveselo. Yuca le vamos a tener. Porque usted ha dicho que la virilidad. La recomendación que usted dio, mire cuánta señorita le habla a usted y le manda saludos desde ese entonces, don Dago. Qué bárbaro. Por eso usted. se lo recomendé a don Ban Ki-moon. Le recomendó. Doctor, un placer, cuídese. Haga su trabajo. Mejor. Haga su trabajo. Siempre lo hago. Antes que se acabe. No, el trabajo del exaula para que le den el título. Deseo, de verdad, mi trabajo se refiere sobre la CICIC, déjeme decirle. Pero mire, le deseo que le salga bien en su trabajo, espero que se gradúe y que, bueno, le renueven la visa. También es cierto. Que hay un requisito para usted. Dice que el nuevo requisito para la visa es que no haya sido funcionario público. Ah, doctor, bueno, ahí le voy a mandar fotos de Mickey Mouse. Señores, saludamos a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Aquí se la pongo para que usted la vea. Me desplazo, señores, y les presento el consolidado de la participación ciudadana de esta noche. Permíteme, doctor Godoy, sé que en Santana, bueno, no sé a dónde, pero sé que lo están esperando. Ha disminuido la delincuencia en el lugar de su residencia tras las medidas extraordinarias según su experiencia. 20% que sí, 68% que no, 12% en pequeña medida, 289 votos. Se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.